Hola, en este video vamos a resolver la situación de aprendizaje 4, las letras T, ¿ya? El problema que vemos acá dice, Sebastián decide formar las letras T con cuadrados de color negro y blanco, como se muestran en la figura, ¿ya? Similar al problema anterior, también tenemos un problema de secuencia, ¿ya? Tenemos las tres primeras fases, donde nos indican que están formadas estas letras T por cuadrados negros y blancos, ¿ya? Y van cambiando de distintas formas, ¿cierto? Cada uno, ¿ya? En el primer caso, ¿cierto? Si vemos la fase 1, vemos que tenemos 3 cuadrados negros, ¿cierto? Y uno blanco. En el caso de la fase 2, son 4 cuadrados negros, ¿cierto? Y 3 blancos. En la fase 3 tenemos 5 cuadrados negros y 2, 4, 5, ¿cierto? También cuadrados blancos, ¿ya? Lo que nos piden acá, la primera parte, ¿cierto? Que dibujemos la fase 4. Entonces lo primero, como lo veíamos en el problema anterior, lo que tenemos que ver, que determinar, es cómo van cambiando cada uno. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Los cuadrados negros van cambiando de uno en uno, ¿ya? Se va agregando uno a la fase siguiente, ¿ya? Y los cuadrados blancos en este caso son independientes, van cambiando de forma distinta, ¿ya? Partimos con uno, ¿cierto? Y se van agregando dos en cada una de las fases siguientes. Entonces tenemos uno, después tenemos dos más, ¿cierto? Tenemos tres para la fase 2 y en la fase 3 también se agregan dos nuevamente, entonces tenemos 5, ¿ya? Aquí coinciden ambos valores, pero van cambiando de forma distinta, ¿ya? Tanto cuadrados negros, ¿cierto? Como cuadrados blancos. Y en este caso partimos con 3 y partimos con uno blanco, ¿ya? Lo que nos piden en la primera pregunta entonces es dibujar la fase 4, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos ver es que en el caso de los cuadrados negros, ¿cierto? Vamos aumentando en uno, ¿ya? Entonces, si tenemos 3, 4, 5, para la fase 4, ¿cierto? Debería ser 1 más. Veamos para la fase 4, pregunta número 1, ¿cierto? Nos piden acá la fase 4, si la dibujemos, ¿cierto? Entonces, en el caso de los cuadrados negros, ¿cierto? Que estábamos viendo, van aumentando de 1 en 1. En la fase 3 tenemos 5, deberíamos agregarle 1 más. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadrados negros, ¿cierto? Deberían ser para la fase 4. ¿Ya? Dejémoslo representado de esa forma. Y en el caso tenemos 5, ¿cierto? Y nosotros hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos bien, ¿ya? Le agregamos uno más. Y para la fase 4, ¿cierto? En el caso de los cuadrados blancos, se le van agregando, ¿cierto? Siempre 2 más, ¿ya? En el caso de la fase 3 tenemos 5 y deberíamos agregarle 2 más, deberían ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Entonces en el caso de la fase 4, ¿cierto? Son 6 cuadrados negros arriba, van aumentando de 1 en 1, ¿ya? Y en el caso de los cuadrados blancos, van aumentando siempre de a 2. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7, ¿cierto? Con respecto al anterior, que eran solamente 5, ¿ya? Entonces lo primero es determinar siempre el patrón, cómo va cambiando. En este caso van cambiando tanto los cuadrados blancos como los cuadrados negros, ¿cierto? Y en un patrón distinto, ¿ya? Ese sería el dibujo, ¿cierto? De la fase 4. Lo que nos piden a continuación, ¿cierto? Es que completemos la tabla con los valores que nosotros ya tenemos con la figura, ¿cierto? Tanto de cuadrados negros como de cuadrados blancos, ¿ya? Entonces cambiemos aquí un poco la vista para poder ir agregando. Ya, en el caso de la fase 1, ¿cierto? En los cuadrados negros, ¿cierto? Partíamos con... Dejemos el dibujo ahí. Tenemos 3 y 1 blanco, ¿ya? Tenemos 3, 1 blanco y obviamente el total, ¿cierto? Va a ser la suma de todos los cuadrados, tendríamos 4K, ¿ya? Para la fase 2 sabemos que los cuadrados negros, ¿cierto? Van aumentando de 1, ¿ya? Y tenemos el dibujo también, lo podemos verificar. Para la fase 2 los cuadrados son 4. Son 4, ¿ya? En el caso de los cuadrados blancos van aumentando de a 2. Aquí en este caso tenemos 3, ¿cierto? Y el total deberían ser 7 cuadrados en total, ¿ya?
Para la fase 3, si vemos directamente, ¿cierto?, la figura, también tenemos que son 5, ¿ya? La cantidad de cuadrados blancos que van aumentando de 2, tenemos 5 también, y el total, ¿cierto?, de 10, ¿ya? En el caso de la fase 4, que fue la que dibujamos, le agregamos, ¿cierto?, uno de los cuadrados negros, tenemos 6, agregamos 2 cuadrados blancos, ¿cierto?, para un total de 7, y el total de cuadrados, ¿cierto?, en este caso serían 13, ¿ya? Ese sería el cuadro, ¿cierto?, con las primeras fases que nosotros tenemos los dibujos, hasta el de la fase 4 que acabamos de dibujar, ¿cierto? Eso sería el total para cada uno, ¿ya? Sabemos que en el caso de los cuadrados negros van aumentando de 1 en 1, parten en 3 en la fase 1, la cantidad de cuadrados blancos van aumentando en 2, ¿ya? Partimos con 1, y hemos calculado ahora también el total de cuadrados que componen cada una de las letras T, ¿ya? Para la tercera, ¿cierto?, pregunta, nos dice, explica la forma en que varían los cuadrados de una fase a otra, ¿ya? Aquí más que nada que ustedes lo puedan decir con palabras o que puedan llegar directamente, ¿cierto?, a la fórmula. Por ejemplo, en el caso de los cuadrados negros, ¿cierto?, sabemos que cómo varían de una fase a otra, van aumentando, ¿cierto?, en este caso, más 1 en cada fase. Siempre pensando que están aumentando con respecto a la fase anterior, ¿ya? Es el caso de los cuadrados negros. Hemos visto, ¿cierto?, que aumentan de 1 en 1. En el caso de los cuadrados blancos, ¿cierto?, vimos que iban aumentando en cada fase, ¿cierto? Aumentan en 2 en cada fase, ¿ya? Eso sería, por lo menos esto es lo que les piden en esta parte, ¿ya? Y a partir de eso nosotros podemos determinar lo que viene a continuación, ¿ya? Que nos dicen que en la tabla adjunta nosotros determinemos cuáles son la cantidad de cuadrados negros, de cuadrados blancos y de totales, ¿cierto?, en la fase 10, en la fase 86 y en la fase n, ¿ya? Como lo veíamos en el problema anterior, cuando nos piden ya números muy grandes, ¿cierto?, la idea es que nosotros no sigamos dibujando, ¿cierto?, hasta esa fase, sino que calculemos directamente una fórmula general para una fase n, ¿cierto? N puede ser cualquier número dentro de la secuencia, para que nos sea mucho más fácil, ¿cierto?, hacer el cálculo para estos números más grandes, ¿ya? ¿Qué podemos hacer acá? Sabemos, ¿cierto?, que en el caso aquí, para este problema, ¿cierto?, tenemos fórmulas distintas para la cantidad de cuadrados negros y cuadrados blancos porque van variando de forma distinta, ¿cierto? Son independientes uno de la otra. Entonces, por ejemplo, para los cuadrados negros, sabemos que van aumentando de 1 en 1, ¿ya? Borramos esto acá. Veamos, ¿cierto? Ahora, para el caso, pensemos directamente en la fase n, ¿cierto? Pensemos en una fórmula. En el caso de, estábamos viendo, ¿cierto?, por los cuadrados negros, ¿ya?, que van aumentando de 1 en 1 y parten en 3. ¿Ya? Van aumentando siempre en 1, ¿ya?, para cada una de las fases. Entonces lo que nosotros podemos considerar, tal como lo hicimos con el problema anterior, que si vamos sumando 1 consecutivamente, ¿cierto?, lo podemos resumir como una multiplicación. Entonces, 1 por n, ¿cierto? N representa la fase que estamos calculando, pero ahí vamos a tener un detalle, ¿cierto? Si nosotros vamos reemplazando directamente por n el número de la fase, ¿cierto? Vamos nuevamente a nuestro cuadro. Si mi fórmula es solamente 1 por n, ¿cierto? Por ejemplo, 1 por la fase 1, 1 por 1 me da 1, ¿cierto? Y en este caso partimos con 3, no me coincide, ¿cierto?, con el valor. 1 por 2 me da 2 y en este caso debería darme 4, ¿cierto? Tendríamos que hacer el ajuste tal como lo hicimos en el problema anterior, ¿ya? Entonces, aquí 1 por n por la fase, ¿cierto?, tendríamos que agregarle más 2, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto?, esa fórmula debería funcionarnos para cada una de las fases, ¿cierto?, que estamos considerando, ¿ya? Recuerden que si estamos agregando 1 a cada una de las fases, 1 por el número de la fase, pero tenemos que hacer este ajuste dependiendo de los primeros valores que aparecen en cada una de las fases, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, si vamos reemplazando, por ejemplo, para la fase 1, 1 por, vamos a escribir la fórmula aquí abajo también. No sé si va a ver en naranjo, dejémoslo en azul, ¿ya?
1 por n, ¿cierto? Porque van variando de 1 en 1. Pero si vamos multiplicando por cada una de las fases, por ejemplo, como les decía, 1 por n, ¿cierto? Me da 1. Entonces tenemos que agregarle más 2 para que vaya coincidiendo, ¿cierto?, con los valores de cada una de las fases. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ahora multiplico 1 por 1 me da 1 y más 2 me da los 3, ¿cierto?, de la primera fase. Para la fase 2, 1 por 2, 2 y más 2 me da los 4. 1 por 3 me dan 3 y más 2 me dan los 5. 1 por 4 me dan 4 y más 2 son los 6, ¿cierto?, que corresponden a la fase. Esa debería ser la fórmula entonces en este caso. ¿Ya? Ahí ya tenemos la fórmula para los cuadrados negros. ¿Ya? Ahí coincide por lo menos para las 4 primeras fases que tenemos. Debería servirnos, ¿cierto?, para las fases que tenemos a continuación. ¿Ya? En el caso de los cuadrados blancos, ¿cierto?, aquí nosotros vamos viendo que varían en 2. ¿Ya? Siempre van aumentando de 2 en 2. Entonces nuestra fórmula debería ser 2 por n, ¿cierto?, que es el número de la fase. Y ahí tenemos que comprobar, ¿cierto?, si es que nos funcionan para nuestro problema. En este caso, 2 por el número de la fase, 2 por n, 2 por 1, 2. Pero me da como resultado 1, ¿cierto? Ese debería ser el resultado que debería darme al usar la fórmula. Para el siguiente, 2 por 2 me da 4, pero el resultado es 3. 2 por 3 me da 6, pero el resultado debería ser 5. Entonces siempre me va dando 1 menos, ¿cierto?, en la cantidad de cuadrados blancos. ¿Qué tendría que hacer entonces acá? Restarle 1, ¿cierto?, en la fórmula para que vaya coincidiendo con cada uno de los valores. ¿Ya? Entonces ahí debería estar de esa forma planteada la fórmula para este caso. ¿Ya? Entonces ahí si comprobamos, 2 por 1, 2, y menos 1, ¿cierto?, me da 1, coincide. ¿Ya? 2 por 2 me da 4, y menos 1, 3. ¿Ya? Perfecto. 2 por 3 son 6, y menos 1 me da los 5, estamos bien también, y 2 por 4, 8, menos 1 me da 7. ¿Ya? Entonces ahí funciona, ¿cierto?, para estos valores que tenemos acá de los cuadrados blancos. ¿Ya? Con esta fórmula entonces nosotros podemos completar, ¿cierto?, la tabla que viene a continuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el caso de la fase 10, si yo reemplazo, ¿ya?, para los cuadrados negros deberían ser 1 por 10, 10 y más 2. Estos serían entonces 12. ¿Ya? Completemos aquí de los cuadrados negros para los 3. ¿Ya? Para la fase 86, entonces si multiplicamos 86 por 1 son 86 y más 2, 88, ¿cierto? Es un poco extraño ahí. Ahí sí, 88. ¿Ya? Y para la fase n es la fórmula que nosotros ya determinamos, ¿cierto? Que sería 1 por n, o n solamente, ¿cierto?, más 2. ¿Ya? Y en el caso de los cuadrados blancos, ¿cierto?, también nosotros tenemos nuestra fórmula. Para la fase 10 deberían ser 2 por 10, ¿cierto?, 20, y menos 1, 19. ¿Ya? Para la fase 86, 2 por 86, ¿cierto?, y menos 1, 171. Y para la fase n ya tenemos nuestra fórmula, ¿cierto?, que determinamos 2n menos 1. ¿Ya? Entonces con estos valores también podemos determinar el total. Si hacemos la suma de cuadrados blancos y cuadrados negros, ¿cierto?, en este caso deberían ser 31. Y en el caso del total de los cuadrados, nosotros también podríamos determinar una fórmula, ¿cierto?, por separado, tal como lo hicimos como esta. ¿Ya? En este caso lo que podemos hacer es hacer la suma de las fórmulas. ¿Ya? Sumar n, 1n más 2n, ¿cierto?, serían 3n. Y sumar el más 2 con el menos 1, ¿cierto?, un número positivo y un número negativo, se restan, ¿cierto?, y me va a quedar más 1. Con esa fórmula también pueden comprobar que deberían darle los valores anteriores. ¿Ya? Entonces lo importante acá es que también es un problema de secuencias, ¿ya? Van variando, ¿ya?, en un patrón determinado, pero en este caso, ¿cierto?, tenemos que ver una fórmula tanto para los cuadrados negros, ¿cierto?, que varían de 1 en 1, ¿ya?, y una fórmula para los cuadrados blancos que van cambiando de 2 en 2, ¿ya? Entonces ahí determinamos la fórmula para cada uno. Lo que sí hay que tener cuidado, ¿cierto?, si va aumentando de 1 en 1, va a ser 1 por n, ¿cierto?, pero hay que ajustarlo, ¿cierto?, para que coincida con los primeros valores que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Porque al hacer solamente la multiplicación, nos faltaban 2 en cada uno y ahí tenemos que hacer la suma. Lo mismo en este caso de los cuadrados blancos. ¿Ya? Esa es la solución entonces del problema número 4. ¿Ya? Recuerden que cualquier duda ahí va a estar disponible. Me pueden escribir en cualquiera de las plataformas y voy a ir respondiendo a medida que sea posible. ¿Ya?